Tome su asiento, querido hermano. Qué hermoso celebrar al Señor, adorarle. Y hoy justamente quiero compartir con ustedes la celebración de la Pascua. La Biblia nos enseña que Dios estableció fiestas para que Israel les celebre, pero esta es una de las fiestas que los cristianos tenemos que celebrar. Por eso honramos a Jesús, le adoramos con todo el corazón. Yo no sé si usted sabe, pero la celebración a Dios es un arma extraordinaria en contra de cualquier opresión que venga contra su vida. Cuando usted adora a Dios, disipa las tinieblas que están cerca de usted. ¿Sabía eso? ¿Hay alguien aquí? ¿O están todos por internet viendo? Pruebe cuando usted se sienta oprimido, desganado, deprimido, triste. Pruebe con darle al Señor sacrificio de alabanza. Verá resultados extraordinarios. Le pasará como Josafat, que se puso a adorar al Señor mientras los enemigos se peleaban entre ellos. Amén. Bien, abra su Biblia por favor en 1 Corintios capítulo 5. Vamos a hablar justamente de celebrar la Pascua al Señor, porque cuando celebramos ocurren cosas extraordinarias. Algunos tal vez ha venido enfermo y al celebrar se sana. Alguno tal vez ha venido con pocas ideas y al celebrar al Señor las ideas se le aclaran. Ha venido desganado, oprimido. Hay gozo en el Señor. Por algo la Biblia dice que tenemos que celebrar, aclamar a Dios con alegría, y nos manda a festejar las Pascuas. 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 al 8. Póngase la mano en la cabeza y ore conmigo. Padre, abre mi entendimiento, ungí mi vida para recibir tu palabra y vivirla en el nombre de Jesús. Dice la palabra en 1 Corintios 5 versículo 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Amén. Algunos perciben al cristianismo como una religión aburrida. Bueno, la religión sí es aburrida, pero ser cristiano no tiene que ver con religión. Ser cristiano tiene que ver con una vida abundante que Jesús ha prometido. ¿Cuántos me dicen amén? O sea, la mayoría de las personas están interesadas en ver cómo un cristiano resuelve los embates de la vida. ¿Cómo es que los cristianos pueden, como lo hizo el apóstol Pablo, cantar en medio de dificultades, en una cárcel con grillos? Y cómo Dios se abrió los cielos y les trajo gran liberación. No es nuevo que el canto y la celebración producen resultados increíbles. No es nuevo que nuestra adoración sacrificial al Señor abre los cielos y permite que las bendiciones nos lleguen. ¿Sabe, querido hermano? Nosotros tenemos un tipo en la Biblia histórica. ¿Qué es la Pascua? Bueno, ¿de dónde sale? No tiene nada que ver con los huevitos de Pascua, que no hay ningún problema. Si usted quiere comerlos, cómalos, con los conejitos o con todo lo que, la rosca. ¿Qué más hay de Pascua que hacen? El asado de Pascua también. Bueno, pero la historia, ¿dónde nace la Pascua? Bueno, Éxodo capítulo 12, vamos a leerlo. Éxodo capítulo 12, porque hay un trasfondo histórico. Israel estaba esclava en Egipto, donde había un faraón. Y ahí tenemos un tipo, porque si usted lee la Biblia con los lentes de Jesús, todo apunta a Jesús, a su obra. La historia de Israel, en cierta medida, es una
un prototipo de lo que es la vida cristiana victoriosa. Sacarnos de la esclavitud del mundo y llevarnos a una tierra prometida, una tierra de promesas. Sacarnos de la opresión del faraón para llevarnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Faraón era el rey de Egipto y es un tipo de Satanás. Yo no sé cuántos saben de que el mundo entero está bajo el maligno, según lo dice la Biblia. Cuando uno se les abren los ojos espirituales, se da cuenta que hay un gobierno diabólico en medio de la tierra. Pero también se nos pide a nosotros que oremos para que venga el reino de Dios a esta tierra, que fue lo que Cristo vino a hacer. La esclavitud que tenían los judíos en Egipto es un tipo, un prototipo de lo que es nuestra naturaleza pecaminosa, que lleva al ser humano esclavo, a ser esclavo del pecado. Algunos dicen, los judíos decían, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús le dijo, el que practica el pecado se convierte en un esclavo del pecado. Y la tierra de Egipto representa el mundo, los tres enemigos del cristiano: el diablo, el mundo y la carne, o nuestra naturaleza vendida al pecado. Y la Pascua tiene el propósito de quebrantar ese dominio en aquel momento históricamente de Egipto, de la esclavitud del faraón. Pero hoy es el mundo, el diablo y nuestra carne la que son quebrantadas por la obra que ocurrió en la Pascua. Fíjese que Dios le dice, los voy a sacar con mano poderosa de la nación que era en ese momento una potencia. Y en el versículo 1 de Éxodo capítulo 12 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, este será el primero de los meses del año. Note usted que los hebreos tienen un calendario distinto. El año nuevo de ellos comienza ahora, en esta época. El nuestro empieza en enero. Pero acá tiene un simbolismo, que después de la Pascua, después de que un cristiano encuentra la libertad, comienza una nueva vida. Por algo la Biblia nos dice que nos convertimos y que nacemos de nuevo, porque comienza una nueva vida. Dice la Escritura que somos sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Dice la Biblia que antes estábamos muertos en delitos y en pecado, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, esto de que comienza una nueva vida, comienza una nueva vida. Y si uno no la tiene en claro, pues se convierte en un religioso simplemente que hace ritos. Antes era católico, ahora es evangélico y cambió de religión, pero no cambió de estado espiritual, no cambió de naturaleza espiritual. Y lo que está diciendo aquí la palabra de Dios será principio, porque hay una nueva vida para los cristianos. Amén. Decí conmigo, hay una nueva vida para mí. En el verso 3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada uno haréis la cuenta sobre el cordero. Es decir que Dios dice, voy a sacarlos de la esclavitud y lo que voy a hacer, voy a usar un manso animalito, un cordero. Esa será la manera en que los voy a liberar de la esclavitud. Miren, el cordero, dice la Biblia en el verso 5 de Éxodo 12, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Es decir, lo seleccionaba y lo dejaba 4 días guardadito hasta el momento indicado, hasta el día 14. Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Los judíos contaban el tiempo, no sé si usted se acuerda que dice, por ejemplo, la 4ª vigilia de la noche. O sea, dividían el día en 4 y la tarde en 2. Entonces, entre las 2 tardes, que era
exactamente a las 3 de la tarde debían ellos sacrificar el cordero para empezar a prepararlo. Verso 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Es decir, es una fiesta para Israel, que es una fiesta de la liberación. Es como la fiesta del 9 de julio para nosotros, la fiesta de la independencia, porque ellos como nación fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Pero como te dije, aquí hay un prototipo de la obra de Cristo. No sé si usted notó que dice Juan capítulo 1 en el versículo 29 que Juan el Bautista estaba bautizando, y de pronto dice que levanta la mirada y ve que viene Jesús, y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué a Jesús se le llama el Cordero? ¿Por qué lo identifican con un cordero? Bueno, justamente porque un manso animalito era lo que Dios iba a usar para producir la liberación más extraordinaria. No iban a disparar flechas, ni iban a sacar espadas, sino él iba a usar la sangre de un corderito para producir liberación en el pueblo de Israel. Ellos debían matarlo, como hemos leído, tomar en un lebrillo sangre y con un hisopo untar los postes y los dinteles. Esa noche pasaría el ángel destruyendo a todos los primeros hijos de la tierra de Egipto, pero donde hubiese sangre no tocaría. Donde hubiese sangre, en la señal, el ángel pasaría de largo. Y justamente pasar de largo es lo que significa Pascua. La traducción o lo que significa la palabra Pascua es pasar de largo. Es decir, el juicio no entraría en esa casa. El juicio, cuando viera la sangre, pasaría de largo. Y Cristo dice que es nuestra Pascua, porque si usted y yo nos entregamos a Jesús, el juicio que está destinado por nuestra vida de pecado nos pasa de largo y cae sobre Él. Por eso es que la Pascua la tenemos que celebrar como un día glorioso, donde nuestras vidas fueron rescatadas y donde fuimos perdonados. Y es en ese momento donde Jesús consumó hace ya un poco más de 2000 años ese sacrificio tan glorioso. Entonces, ¿de qué se trata la Pascua? De nuestra redención, que estaba siendo profetizada allá muchos años antes de que Cristo viniera. Estaba siendo profetizada a través de este evento que iba a ocurrir. Ahora fíjese que en los versículos nos habla de algunas. En el versículo 3 de Éxodo 12 dice que tenía que ser un cordero por familia. Toda la familia debía entrar en la casa, nadie tenía que quedar fuera. Y esto nos habla del corazón de Dios, porque aunque la salvación es personal, cada uno toma la decisión. En el corazón de Dios está salvar a la familia. Por eso es que todo padre de familia, toda madre debería preocuparse para que todos los de la casa entren a la salvación, conozcan al Señor. Hay que hacer lo que está a nuestro alcance, instruir a los niños en el camino de Él, tratar de guiarlos, tratar de impartirles la fe, tratar de vivir la fe, tratar de no serle tropiezo, para que cuando nuestros hijos crezcan, ellos tomen decisiones y puedan también ser salvos. Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos.
Luego, cuando los chicos son pequeños, ellos tienen una fe, pero cuando van creciendo viene contaminación, hay un mundo que los ataca, que los quiere esclavizar, que les propone un sistema de vida antagónico a Dios. Y entonces ellos tendrán que tomar luego las decisiones en base a cuánto uno ha podido sembrar en ellos, como lo ha tenido que tomar usted, como lo tomamos nosotros. Pero ¿cómo hacemos para evitar a los hijos toda esa carga o esa pesado de los errores que nosotros hemos cometido? Creo yo que instruyéndolo y metiéndolo en esta protección con la sangre. Tenemos que orar por los hijos, orar por la familia, orar por los padres, porque Dios es un Dios de familia. Amén. No se quede conforme usted con que sea el único que viene a la iglesia. Empiece o siga clamando y pidiéndole al Señor: Señor, vos sos un Dios que querés que se salve toda mi familia. Y entonces usted empieza a orar y a interceder por ellos. Luego dice que en el verso 5 identifica cómo debería ser ese cordero. Fíjese que Jesús cumple todos los requisitos. Debería ser un cordero sin defecto, sin que le falte nada y sin mancha. Jesús es el hombre perfecto. Dice la Biblia que aunque era hombre, nunca cometió un pecado. Para Dios es el hombre perfecto, increíblemente perfecto. Los judíos buscaban cómo prenderle, buscaban de qué manera acusarle de que él estaba fallando, y no encontraron, lo examinaron. Sabe que no solo que era sin defecto, sino que ese cordero debía ser apartado para el sacrificio. Al día 10, cuando lo examinaban, decía: bueno, tenemos que, este es el mejor corderito, este va a ser el que va a ser sacrificado. Jesús fue apartado desde antes de la fundación del mundo para ser sacrificado. Él nació para eso. Él nació para rescatarnos. Él nació, por eso Juan dice: ese es el Cordero de Dios, ese es el animalito que Dios va a usar. Aunque no era un animal, estaba simbolizando a este animal que se sacrificaba en la Pascua. Él estaba diciendo: Jesús va a tomar el lugar para la redención completa. Aquello fue para una nación de Israel, pero ahora es para la humanidad, para el hombre. Ese Cordero fue el que tenía que salvar. Su sangre tenía que ser derramada, y la sangre era la que iba a redimir. Dice: los que estén bajo esa casa estarán protegidos por la sangre. Nosotros a veces no entendemos que la vida está en la sangre, y que cuando Jesús entrega su sangre, entrega su vida para remisión de los pecados. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Todos pecamos, todos merecíamos la muerte, pero nos amparamos en la sangre que Jesús derramó. Por eso entonces no necesitamos nosotros morir, porque el Cordero murió por nosotros, porque Él pagó el precio de nuestra redención. Ahora, en la Pascua, allá los judíos tenían que tomar de esa sangre y untarla en un hisopo y ponerla sobre los postes y sobre el dintel, y eso sería por señal. ¿Cómo nosotros somos protegidos por la sangre de Jesús? Bueno, Romanos capítulo 10 dice que nosotros, si confesamos, nuestra confesión de fe es el hisopo que toma la sangre y la aplica. A lo mejor no lo podemos entender porque es una cuestión espiritual y necesitamos revelación, pero tómelo y luego estúdielo. Cuando yo confieso que creo en Jesucristo y abro mi corazón y lo recibo, estoy aceptando el sacrificio que Él hizo en su sangre. Y lo que ocurre es que esa sangre tiene el poder de limpiar y de cubrir el pecado. El rito de los judíos cuando del templo era que rociaban con sangre al altar, y donde se había confesado todos los pecados, y la sangre era el precio que se pagaba por el pecado. Entonces, cuando yo confieso a Jesús, es como que estoy tomando de su sangre y estoy siendo rociado. Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice que nosotros somos escogidos para ser rociados por la sangre de Jesús. Entonces, ese cordero que era en el Antiguo Testamento, que fue pintado, impidió que la muerte pasara, impidió que la muerte alcanzara a los que estaban amparados en esa casa. Y no solo eso, sino que permitió que pudieran salir hacia adelante. Pascua nos habla de salvación,
Pero Pascua nos habla del comienzo de algo nuevo, de una vida nueva. Salvación no es el final, salvación es el comienzo de una vida que Dios tiene planeada para cada uno de nosotros, distinta. Amén. Escuche, el Cordero fue compartido. Por eso es que nosotros predicamos la palabra, porque no nos quedamos simplemente con que somos salvos nosotros y vivimos una vida egoísta. Tratamos de ayudar a las personas que puedan también encontrar la salvación. Por eso es que motivamos a compartir, a discipular, a predicar, y hacemos esfuerzos evangelísticos para que, la gente también pueda recibir al Señor. Aquí hay algunos simbolismos. Dice que ese cordero debía comerse con asado. Habla de la prueba que sufrió Jesús y del gran precio que Él tuvo que pagar. Luego dice que no debía tirarse nada, sino que debía comerse completo. Es decir, que yo no puedo seleccionar lo que me conviene de lo que Jesús me ofrece y lo que no me conviene. Por ejemplo, Jesús dijo que nos iba a dar vida abundante. ¿Es correcto? ¿A quién no le gusta tener vida abundante? Todos queremos eso. Pero Jesús también dijo que nos neguemos a nosotros mismos. Y a veces nosotros queremos la vida abundante, pero no negarnos, no ponernos en segundo lugar y ponerlo en primer lugar a Él. Hay que comerlo todo. A veces nos gusta algo del pecado, pero también nos gustan las cosas del Señor. Por eso el apóstol dice: limpiémonos de la levadura. Porque el cordero de la Pascua se comía con panes sin levaduras, que es un símbolo del pecado. Se comía con hierbas amargas, porque ahí simbolizaba que en este mundo hay aflicción, pero que tenemos que confiar porque Jesús ha vencido al mundo. Aquel cristiano que diga: oh, todo bien, todo rosa, tal vez en un momento de su vida sí, pero llega un momento donde hay aflicción, y a veces la aflicción viene por ser cristianos. A veces hay problemas en el seno de la familia porque uno quiere vivir la vida cristiana y el otro no la quiere vivir. Porque uno quiere tomar una decisión en base a la palabra y el otro no. Y todo eso genera aflicción. A veces en los negocios, en el trabajo, en la vida diaria, nos encontramos con aflicciones por vivir como cristianos. Gente que ha perdido el trabajo por no querer comprometer su integridad, o por no querer participar en robos o en cuantas cosas. Hay aflicción en el mundo. Amén. Hey, ¿están aquí? Luego habla de que al comerlo tienen que comerlo de esta manera. ¿Cuántos saben que uno come para cobrar energía? ¿Cuántos saben que uno come para ser fortalecidos? Por eso que Jesús, el Cordero de Dios, nos dejó a nosotros estos símbolos, el pan y el vino, para que nosotros celebremos no solo la Pascua una vez al año, sino cada vez que podamos compartir, nutrirnos de nuestra fe en el Señor por medio de los símbolos que Él nos ha dejado. Ahora dice que lo comeremos así: ceñido vuestros lomos y apresuradamente. Ceñido los lomos quiere decir vestido, preparados, con calzado en los pies para marchar, porque ellos debían esa misma noche, antes de que saliera el sol, tenían que empezar a marchar y a salir hacia una nueva vida. Toda una nación salió de la esclavitud y empezó a caminar hacia la tierra que Dios les había prometido. O sea que la actitud de nosotros al celebrar esta Pascua es mirar hacia adelante, hacia lo que Dios tiene preparado, hacia las promesas gloriosas que hay en la Biblia para cada uno de nosotros y que a lo mejor todavía no hemos alcanzado. Pero lo que me habla la Pascua es que para Dios nada es difícil. Si pudo sacar a 2 millones y pico de personas de una nación que las tenía oprimido, puede hacer lo que sea con nuestras vidas. Puede sacarte, y no importa el tiempo, puede llevarte a una vida como la que Él te ha prometido. Amén. No los veo muy entusiasmados. No sé si es la comida que ya es la hora de comer. Ahora fíjese, nosotros hemos sido salvos. ¿Cuántos son salvos? Los que han aceptado a Cristo son salvos. Y los que todavía no lo saben, quiero decirte que la salvación es un regalo que viene por creerle. Y que la salvación produce un fruto dentro de nosotros, que es el deseo de querer cambiar y de querer agradar al Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice: si van a celebrar la Pascua, tienen que limpiarse de la vieja levadura, de las cosas que hacíamos antes.
No podemos seguir viviendo como antes. No podemos seguir viviendo con la misma vida que teníamos antes, con las mismas cosas que teníamos. Limpiarnos de esas cosas. Dice porque y somos nueva masa, que no tenemos levadura. Hay personas que dicen: bueno, yo no puedo cambiar, siempre fui así. Yo no puedo dejar esto, siempre fui así. Yo desde chiquito tengo esto. Y esa es una mentira que la estoy creyendo, y no estoy creyendo a la verdad que me dice que en Cristo soy una nueva criatura y que en Cristo todo lo puedo. Hay actitudes, rasgos de carácter, comportamientos que los hemos aprendido mal y que a veces decimos: bueno, soy así. No sé, un mal carácter, mentir, qué sé yo, cuántas cosas que a lo mejor no son, que son vieja levadura. Y nosotros pensamos: bueno, yo no puedo cambiar, lo intenté y no pude. Bueno, quiero decirte que no lo intentes tanto con tu fuerza, sino con nuestra fe en el Señor. Jesús dijo: esta es lo que vence al mundo, vuestra fe. Lo que vence nuestras actitudes mundanas, lo que vence al diablo, lo que vence nuestra carne es nuestra fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando yo confieso el poder de la sangre, cuando lo creo, ocurren milagros extraordinarios. ¿Lo pueden creer? La Biblia dice que nosotros hemos vencido en tiempo pasado por medio de la sangre del Cordero. Es decir, que tenemos que aprender a usar lo que Cristo derramó en la Pascua, su sangre. Ahora, Él no permaneció en la cruz, sino que se levantó de la muerte. Y eso nos habla de la victoria. El mar, para los judíos se abrió el mar y pudieron pasar en seco, y fue un hecho increíble. Cuando Cristo murió, Él se abrió las puertas del infierno y Él pudo pasar. Dice que arrebató al que tenía el imperio de la muerte, la llave de la muerte. Le arrebató al diablo, es decir, rompió lo que nadie pudo hacer, que es quebrar el poder de la muerte. Ningún hombre lo había logrado por sí mismo. Jesús dijo: yo tengo el poder de entregar de mi vida y de volverla a tomar. Y Él, dice la Biblia, que fue hecho primicias de los que resucitan. Porque aquellos que, cuando llegue el tiempo señalado por Dios, estén muertos y hayan muerto con su fe en Cristo, van a resucitar. Y luego dice Pablo: nosotros, los que hayamos quedado hasta ese momento, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y en otra parte dice que el último enemigo que será vencido es la muerte. Todos sabemos que la muerte nos gana. Le peleamos. Hay hermanos que se han muerto por el COVID, hay hermanos que se han muerto por un accidente, por lo que sea. La muerte hasta ahora nos afecta, pero el poder de la resurrección también nos va a afectar. Y alguna generación gloriosa, que espero que podamos ser nosotros, seremos transformados y no veremos muerte. ¿Qué le parece esa noticia? Está buena, ¿no? Por eso es que hay que celebrar la Pascua, porque Pascua habla de una victoria extraordinaria sobre el diablo, sobre el mundo y sobre nuestra propia carne, naturaleza pecaminosa. Y al celebrarla, nosotros estamos dándole poder a aquel que lo tiene, y estamos negándole poder al que no lo tiene. Cuando yo me concentro en mis debilidades y digo: no puedo cambiar, no puedo, estoy dándole poder al no puedo. Pero cuando yo me concentro en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en lo que conquistó en la Pascua, yo voy a declarar, empiezo a declarar y a fortalecer esa nueva naturaleza. Dice Pablo: porque son nueva masa, entonces no tiene que tener la vieja levadura. Amén. Ok, diga conmigo: Jesús es el Cordero sin defecto. Y en el monte Calvario Él proveyó nuestra salvación. Ahora, todo esto no es nada nuevo de lo que yo te he dicho, pero sí es bueno recordar que nosotros continuamente tenemos que usar la sangre de Jesús por medio, aplicándola en nuestras vidas. Usted conoce, en el monte Moría, Abraham llegó para sacrificar a Isaac, y dice que cuando iba a extender su mano apareció
un ángel le dijo: no, no pongas, no lo mates. Y inmediatamente apareció un animalito enganchado en medio de unas espinas. Y ahí viene la palabra: Jehová se proveerá, en el monte de Jehová será provisto. Coincidentemente, ese mismo monte fue el monte donde Jesús fue crucificado. Y Él murió enredado en espinas, muerto de espinas que hablan de la maldición que es quitada de nosotros. Todas las maldiciones son quitadas de nosotros. Por eso es antinatural que un cristiano diga: una bruja me ha hecho una maldición, o alguien me maldijo. Es antinatural que crea eso cuando Cristo se llevó la maldición en la cruz y nos redimió de toda maldición, hecho por nosotros maldición. Por eso es que hay la gran victoria de nuestro adversario, del diablo, es su mentira. Y cuando un cristiano cree la mentira más que a la verdad, entonces está en problema. Por eso nos manda a celebrar la Pascua, a gozarnos, a entender que es un día de liberación, que es un día de gozo, porque la victoria es nuestra. Amén. La victoria es nuestra. Aunque a lo mejor estamos con aflicción. Recuerde, en la Pascua el cordero se comía con hierbas amargas, que habla de momentos duros que podemos pasar. Pero eso no quiere decir que Dios nos ha dejado. No quiere decir que el Señor no nos ama y no nos ha dado la victoria. Lo único que quiere decir es que se está cumpliendo lo que el Señor nos ha dicho. Debemos celebrar la liberación de nuestra esclavitud. Hoy vamos a tomar la cena con este sentido. Celebrar la celebración, celebrar la liberación. Y si hay alguna actitud en mí que está mal, algún pecado que todavía no puedo vencer, alguna situación, una opresión, aunque sea externa, usted se siente oprimido, no encuentra salida, pues tiene que tomar la victoria. Yo muchas veces he encontrado que la victoria está celebrando al Señor. En los momentos difíciles, levantar las manos, adorarlo a Él y confiar en Él, que aunque no entienda. A veces la victoria cuesta trabajo. A veces la victoria es más difícil que rendirse. Casi siempre. Imagínense que el pueblo que salió de Egipto tuvo que caminar por el desierto, que no es nada agradable. Tuvo que cruzar y enfrentar la persecución. Tuvo que enfrentar un desierto de serpientes ardientes. O sea, fue muy difícil entrar a la tierra de las promesas. Pero algunos decían: preferimos quedarnos en esclavitud y morirnos siendo ese esclavo. Yo espero que esa no sea nuestra actitud en este día. Yo espero que usted no le tenga miedo a las conquistas que el Señor quiere. Que a veces tener una buena familia requiere luchar, requiere renunciar. Que a veces tener un buen trabajo, que a veces tener un buen sueldo, que a veces tener... Todas las conquistas requieren un esfuerzo y hay gente que no quiere hacerlo. Pero nosotros vemos que Jesús no escatimó nada, entregó su vida y nos dio promesas gloriosas para que por ellas alcancemos nosotros también esa identidad de hijo. Quiero que te pongas de pie. Voy a pasar una película. No una película, son 5 minutos de una canción que nos recuerda la obra de Cristo. Y yo quiero que la miren no con lástima, sino como un hito de tu vida, como un momento donde sí o sí se tiene que hacer la luz de que la victoria ya fue comprada. Si Él resucitó, pues Él nos va a dar todas las cosas. En tus manos me encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque para nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio,
sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Gloria a Dios. Así que con alegría vamos a compartir estos símbolos. Si usted es la primera vez que está aquí, me gustaría que pudiera recibir a Jesús en su corazón. Allí atrás está Adrián, y si has venido con alguien que te acompañe y puedas dirigirte allí al fondo para que puedas recibir a Jesús y también experimentar los beneficios de la Pascua. Este sería el momento para hacerlo. Si hay alguien que está por primera vez, mientras adoramos al Señor y vamos a compartir la cena del Señor. Recuerde que Jesús dejó este pan y el vino para que pensáramos en Él, para que recordáramos de dónde nos sacó y el precio altísimo que costó. Pablo dice: limpiaos de la levadura del pecado. Creo que es una decisión que conviene tomar para no vivir en esclavo del pecado. No vamos a volver a Egipto, vamos a volver a ser esclavizados. Señor, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo, que fue molido por nuestros pecados. Nosotros hoy, al comerlo, hacemos memoria de vos y creemos que hay poder maravilloso en tu sangre y en tu sacrificio. Lo comemos con fe, haciendo memoria de ti. Amén. Digno es el Señor Jesús, mereces honor. Digno es el Señor, digno es el Señor Jesús. Después de haber cenado, Jesús tomó la copa y dijo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. El Cordero Pascual, sin defecto, que nació para eso, dedicado para eso, que iba a dar su sangre. En la Pascua de los judíos, la sangre se untaba en los dinteles, en los postes, y le protegía. Ahora Jesús dice: yo quiero que beban esta copa que es mi sangre. Un pacto adentro en el Espíritu, que nos lave el alma, que nos limpia, y que cuando llegue el día del juicio pasará de largo. Cristo, nuestra Pascua, nos habrá hecho pasar de largo del gran juicio que viene sobre la tierra. Nos habrá liberado de la esclavitud del pecado, del poder del mundo y del poder de Satanás. Señor, gracias. Bebemos esta copa en memoria de ti, creyendo que tú vienes pronto y nos vas a encontrar con fe, en victoria y celebrando la Pascua, tu resurrección gloriosa. Amén. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Adoramos un momento. Digno es el Señor. Puedes cantarlo con todo tu corazón. Mereces honor, digno es el Señor, digno es el Señor Jesús, mereces honor, digno es el Señor. Es muy sencillo. Digno es el Señor Jesús, mereces honor, digno es el Señor, digno es el Señor.
Señor. Señor, celebramos la Pascua y declaramos tu victoria. Y declaramos, Señor, que tú has conquistado para nosotros la salvación, la vida eterna y toda bendición que prometiste en la Escritura.